soy Erika y hoy te invito a modelar este hermoso duende. Bueno, para este duende les quiero contar cómo va a ser la estructura. La cabeza va a ser una esfera 4 y fíjense que esto no se ve, pero tiene un cuerpito que también es una esfera 4 y tiene una esfera número 1 para cada uno de los zapatitos partido a la mitad. Bueno, vamos a proceder en el principio a tallar las esferas. La de la cabeza, recuerden que siempre le sacamos un cuarto, sería la mitad de la mitad, y luego le vamos a quitar los laterales. Esto para que ustedes sepan dónde está ubicada las sienes. Esto lo van a lijar. Y para el zapatito solamente vamos a partir la esferita a la mitad y vamos a presionar para que se forme un óvalo. Bueno, para este modelado vamos a utilizar la esfera número 4 y el volumen de una 5. Vamos a presionar como haciendo un pancito de hamburguesa. Con la toallita húmeda, humedecemos, ponemos plano sobre plano. Y ahora vamos a distribuir la masa. Primero los laterales, lateral y lateral. La frente y la parte de abajo de la pera. Vamos llevando todo hacia atrás hasta que nos quede este cuadradito. Bueno, ahora vamos a buscar el sector de los ojos. Entonces voy a ir haciendo una pequeña presión, dejando 2/3 y 1/3. Presionan ahí. Y este duende tiene una nariz muy grande que no la vamos a sacar de esta masa. Vamos a presionar donde iría la nariz y como es tan grande, tengo que hacer mucha presión y después voy a empezar a separar los cachetes. Tienen que lograr este formato, casi como si fuera un osito. Ahí va a ir el piquito. Bueno, vamos a humedecer este sector para poder colocar la nariz. La naricita va a ser una lágrima que la parte puntiaguda va a ir ahí. Fíjense. Van a ir humedeciendo con agüita y un pincelito van a fundir. Ustedes le van a poder dar un poquito más de tiempo. Yo por los tiempos del video fundo ahí. Van a ir poniendo así, le pasan la toallita y la van integrando a esta carita. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a usar los ojitos de Mariela López, los de mi línea 01, tamaño grande, para empezar a darle la expresión. Yo le pongo primero los ojitos antes de hacerlo sonreír. La boca no se le ve, pero igual yo quiero que se note que este duende está feliz. Entonces van a presionar y van a suavizar y suavizar. Vamos a suavizar ahí. Y después, donde está la altura del ojo, bajo, bajo, bajo y subo. Bajo, bajo, bajo y subo. Y marcamos los cachetes. Bueno, vamos con las orejitas. Las orejitas son unas bolitas de apenas 1 centímetro de diámetro. Vamos a hacer una lagrimita. La vamos a presionar y vamos a doblar la puntita ahí. Y ahora les quiero mostrar algo. La boquita, fíjense cómo ahuequé ahí para que se levante el cachete y refuercen este cachetito, redondéenlo. Van a humedecer
a la altura del ojito y van a colocar la orejita ahí para abajo caidita. Bueno, para el cuerpo vamos a utilizar la esfera 4 y el volumen de masa de 1 a 5. Entonces, primero ustedes van a forrar dejando un colchoncito de masa. Van a subir lentamente. Vamos a cerrar y vamos a hacer primero una esfera con prolongación porque yo quiero que vayamos a lo conocido. Y después les voy a enseñar cómo se hace la prolongación doble. Entonces, vamos ahí, vamos a sacar la masita que quedó fea y la vamos a sacar ahí. Esto es lo que ya conocen que hacen siempre. Bueno, vamos a continuar. Nosotros tenemos la esfera con prolongación, como siempre teníamos un colchoncito de masa, entonces vamos a girar la esfera y vamos a presionar y a empezar a buscar un poquito de masa en la parte superior de la esfera. Fíjense, ahí. Y así es que nos queda esta prolongación doble para hacer el cuerpo. Bueno, una vez que tenemos esta forma, ustedes van a ir midiendo cómo va a ser el torso. Está la panza y están las piernas. Entonces, vamos a cortar a mitad de las piernitas. Fíjense que no lo hago con una esteca de filo, sino lo hice con una esteca redonda. Vamos a ir marcando. Igual todo se va a texturar. Yo les voy a ir mostrando ahí. Textura. Textura. Siempre en redondito. Le damos una buena base. Es un duendecito de piernas cortas. Igual faltan los zapatos todavía. Ahí va a ir quedando. ¿Se acuerdan del zapatito que lo habíamos cortado a la mitad y lo habíamos vuelto un ovalito? Con el volumen de una esfera 2 vamos a forrar que nos quede un ovalito, nada más. No nos vamos a complicar, la idea es hacer un modelado práctico. Vamos a hacer con un cortante de estrella, una estrellita, que también la vamos a texturar. Vamos a texturar acá. Ahora va a aparecer una frutillita, van a ver. Van a colocar ahí. Y este va a ser el zapatito de nuestro duende. Bueno, al cuerpito le vamos a marcar unas pequeñas arruguitas. Está bien, me van a decir, Eri, no se ve. Pero bueno, nosotras sabemos que eso está ahí. Vamos a huecar un poquitito el zapato y vamos a pegar ambos zapatitos de esta forma. Bueno, yo acá ya lo puse en una basecita de telgopor para poder armarlo. Ustedes van a recortar un cuadradito de masa como para hacer un saquito, pero a mí me gustaría que tenga una textura especial. Y miren lo que vamos a utilizar. Estas son esas redes que se usan debajo de las bandejitas. Para que se texture de los dos lados, voy a girar, ahí, doblo, y vamos a presionar. Presiona, saco, y voy a tener los dos lados texturados, no solamente uno. Entonces, si el saquito se llegara a ver por dentro, también va a tener la textura. Van a colocar ahí y le van a poner unos botoncitos, lo van a decorar a gusto. Bueno, vamos a hacer las manoplitas. Vamos a partir de una bolita, hacemos un ovalito,
vamos a buscar un cabito que va a ser la mano. Vamos a presionar y solamente es la manoplita, entonces voy a separar solo el pulgar hacia afuera y luego es suavizar, redondear ese dedito para que tenga un poquito más de gracia y después textura, porque es un guantecito, no es de piel, es la manito hecha con un guante tipo manopla. Bueno, para la proporción del brazo, si fuera el brazo con la mano sería este mismo volumen de acá arriba. Ahora va a ser un poquitito más chico porque no tiene la mano, la manito ya la tenemos hecha. Entonces, primero vamos a hacer un rollito inclinado. Teníamos una textura, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a buscar esa textura. ¿Ven? Ahí ya me quedó. Presionamos un poquitito. Cortamos este cabito, ustedes van a utilizar cola vinílica, vamos a colocar ahí, siempre la presión se hace de esta partecita para que no se arruine y volvemos a texturar y vamos a pegar los dos bracitos ahí. Bueno, les cuento, para la barba yo utilicé piel sintética, fíjense que lo corté con una trincheta, no lo corten con tijeras porque se les corta el largo del pelo y le hice la curva donde iría pegadita. Entonces, primero lo voy a maquillar porque si no se me va a manchar la barba. Entonces vamos a colocar, no importa que quede mucho porque después cae. Lo voy un poquitito ahí y un poquitito ahí arriba. Todavía está muy fresco porque es el que modelamos ahora en vivo. Entonces, como haciendo una sonrisa muy grande acá abajo, ¿ven cómo va de lado a lado? Donde va a ir la barba. Y lo vamos a pegar de oreja a oreja. Para hacer el gorro vamos a utilizar el volumen de masa de una esfera número 5. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cono larguito y ustedes me van a decir ¿cuál es el largo? Me gusta que sea más largo que el cuerpo. Entonces vamos a presionar ahí y vamos a ir ahuecando. Yo la esfera número 5 se las traje para que ustedes vayan viendo cómo van a ir haciendo el huequito. Porque tiene que cubrir la nuquita. ¿Se acuerdan que cuando forramos, no forramos hasta el final? Entonces ahí vamos a colocar un poquito la esfera para que no se nos deforme y vamos a texturar. Vamos a texturar todo. Es una masa que es muy livianita. Ahí está. Y vamos a empezar a ver cómo va el encastre. Vamos a colocar ahí. Presiona. Y sí, me gusta que quede bien caído sobre las orejas. ¿Van viendo? Es más, hay unos duendes que no se les ve los ojos porque tiene el gorro caído arriba de la nariz. Un poquito me inspiré en esos duendes, pero a mí me gusta que tenga ojitos. Fíjense, rulito. Y ahí. Miren si no es lindo para un adornito de Navidad. Bueno, nos queda solamente el armado. Ustedes van a huecar primero el cuerpito y luego también van a huecar la cabeza. No hagan fuerza sobre el modelado porque se les va a deformar el sombrero que está fresco. Entonces colocan ahí, presionamos. A este no le hice cejas porque le hice caer tanto el gorrito que pareciera que las cubre el gorro.
Ahí quedaría nuestro modelado. Así quedan nuestros pequeños duendes. Espero que los puedas hacer y que si te gustó el video lo compartas.